hay nadie más digno de honra que tú, Señor. No hay nadie más excelso, más bello, más digno de alabanza que tú, Señor. No lo hay, Señor. Toda rodilla se doblará ante ti, Señor. De los que creen y de los que no, toda rodilla se doblará, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué hermoso es conocerte, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Postrados queremos adorarte, Señor. Dar nuestro perfume, Señor, de adoración ante ti. Queremos postrarnos, Señor, porque tú eres Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Tal vez este sea un tiempo, Señor, en el que en realidad debemos doblegarnos. En el que tal vez, Señor, debemos posponer. En el que tal vez debemos aplazar. En el que tal vez debemos pensar muy bien qué hay en nuestro futuro y pensar si tú estás allí realmente, Señor. Ayúdanos, Señor. Como el pueblo de Israel seguía tu presencia, Señor, en el desierto. Eso es lo más importante, Señor. Eso es lo más importante. Porque se puede perder todo, pero jamás tu presencia, Señor. Jamás nos extraviemos en el desierto. Lo importante es que te sigamos, Señor. Gracias, Dios mío. Que podamos edificar cosas para la eternidad, cosas que perduren, cosas que sean aceptables ante ti, porque lo demás será corroído, se va a diluir, no permanecerá. Ayúdanos a entender esa gloriosa realidad. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios. Buen día para todos mis hermanos. Qué bendición saludarles, tenerles aquí con nosotros. Por favor, pónganse cómodos todos. Qué buen tiempo de alabanza. Gracias a Dios por darnos ese privilegio, ¿cierto? De poder adorar al Señor. Bueno, ¿qué tal si saluda al lado? Que la saluden, por favor. Somos una familia en el Señor. Y bueno, saludos a los que están desde casa. Dios los bendiga. Fraternal saludo desde la iglesia para todos. Y bueno, vamos entonces directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero invitarle, por favor, a que vaya a su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1. Versos 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17. Muy bien, vamos a leer juntos. Dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por la palabra que nos permites leer, escudriñar. Señor, sigo confiando en la eficiencia de tu palabra. Sigo confiando, Señor, en que es la única medida de fe, que la Biblia es tu palabra inspirada para nosotros,
y es eficaz para edificarnos, para conformarnos a tu imagen, Señor. Te pido que nos enseñes y que hoy podamos ser instruidos en tu dulce voz. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, empezamos entonces una etapa en la carta de Corintios en las que vamos a empezar a ver cómo Pablo empieza a señalar algunos aspectos que la iglesia debía mejorar. Y vamos a ver el primero. Y el primero se trata acerca de las divisiones en la iglesia. Mis hermanos, una iglesia dividida es una cosa tremenda. Y a veces uno diría, pero ¿cómo la iglesia, que es el lugar donde se supone que deberíamos estar todos unidos, cómo es posible que en la iglesia haya una división? La palabra división es una palabra bien interesante porque se refiere a dos visiones. Quiere decir que en la iglesia puede darse que hayan personas que tengan una visión diferente de su vida cristiana. Y eso causa que haya ciertas fricciones. El apóstol Pablo acababa de identificar la causa de una de esas divisiones en la iglesia de Corinto. Como lo vamos a ver a lo largo de estos sermones, si el Señor nos da vida y licencia, nos vamos a dar cuenta que era una iglesia numerosa, una iglesia llena del Espíritu de Dios, pero ¿qué sucedía? Que tenía creyentes que eran inmaduros. Había inmadurez. Entonces Pablo, a través de esta carta, quiere llevarlos a eso, quiere llevarlos a que ellos puedan entender cuáles son esos errores y cómo deben ajustarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Al parecer entonces, uno de esos problemas que Pablo quería atacar eran las peleas. Imagínense que han llegado a pelearse. Se peleaban entre ellos por un concepto muy interesante. Y yo quiero que usted sea bendecido, su vida espiritual sea enriquecida con este tema. Confío en el Señor que va a haber un momento en que esta iglesia crezca mucho más. Y esto es muy importante porque cuando eso suceda, si Dios así lo quiere, porque es algo soberano de Dios, usted recuerde este sermón, porque va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque debemos tener claro cuál es el concepto de liderazgo en la iglesia. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y a lo largo de este mensaje vamos a descubrirlo. ¿Qué es lo que estaba dividiendo la iglesia? Según lo que yo puedo ver en estos versículos, es el favoritismo que tenían hacia ciertas personas en ese momento. Había un favoritismo y era, la iglesia necesitaba tener un entendimiento bíblico del liderazgo. Un entendimiento bíblico del liderazgo. Yo creo que poniendo un ejemplo que podamos acercar al día de hoy, mire cómo está polarizado el país, por ejemplo, en el tema de los candidatos presidenciales. ¿Verdad? A tal punto que nomás usted ve las redes sociales y siempre hay un rifirrafe entre personas de algún partido que tienen favorito a algún candidato y se vuelve ya un tema hasta ofensivo. ¿Verdad? Imagínense que eso había llegado al interior de la iglesia de Corinto. Imagínense que la iglesia tenía favoritos. La iglesia seguía a ciertos líderes. Pero es importante que nosotros tengamos un concepto claro de cómo es el liderazgo bíblico, cómo quiere Dios que veamos un líder en la iglesia. Y quiero que hablemos de 4 aspectos. Vamos al primero. Note usted que a quienes la iglesia de Corinto tenía como referentes no eran líderes malos. No puedo decir, no, pero ¿qué hacen siguiendo a Pedro? ¿Cómo se les ocurre seguir a Pablo? Pero uy, ese Apolo, ese tipo es tremendo hombre, es malo, es un mal ejemplo. Este no es el caso. El caso es que la iglesia tenía buenos referentes. ¿Sí? Hoy en día, usted puede hablar con creyentes y tienen algunos pastores que son sus predilectos. Ahorita por el internet, pues es fácil uno llegar al contenido que generan ciertos pastores y ministros del evangelio. Y eso no está mal. No está mal. Pero miremos que a quien seguía la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿acaso era Pedro un mal referente? ¿Usted qué opina? No. Claro que no.
Pedro era un muy buen referente. Con errores, claro que sí. Pero Pedro era un buen referente. Pedro era uno de los apóstoles principales y un hombre que estaba, digamos, en la iglesia de Jerusalén. Era alguien muy importante. Pedro estuvo en los concilios de la iglesia, en el concilio que hubo en Jerusalén. Pedro fue ese hombre al que Jesús le dijo que le iba a dar las llaves, hablando de cómo él iba a ver que el Espíritu de Dios era derramado primero sobre judíos, luego sobre gentiles, ¿sí? No tiene nada que ver con quién él decida quién va al cielo o no. Pero Pedro era un hombre muy importante. Pedro es un hombre que tiene contenido inspirado por Dios en la Biblia. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Pedro caminó con Jesús. Pedro negó a Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro vio resucitar a Jesús. Es decir, que si hablamos de Pedro, no podemos decir, oiga, está mal que ustedes pongan su mirada en Pedro, en cierta manera. Pero ahora miremos a un hombre como Apolos. ¿Quién se acuerda quién fue Apolos? Eso lo vimos en Hechos. Por lo menos habla de Apolos en un par de capítulos de Hechos. ¿Quién recuerda quién fue Apolos? Bueno, les doy una pista. Por ahí tuvieron algo que ver Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ellos? ¿Fue el que fue rescatado de los romanos? No. Bueno, déjenme le cuento. Apolos era un hombre que la Biblia dijo de él que era poderoso en las Escrituras. Y hay un momento en que Aquila y Priscila lo ven compartiendo, pero sabían al escucharlo que le faltaba un poquitico más de precisión acerca de Jesús. Así que ellos, de una forma muy amorosa y siendo respetuosos, lo llaman aparte y dice Hechos que lo instruyeron acerca del camino. Y entonces podemos ver que Apolos fue una persona muy importante en la iglesia de Corinto, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, la gente tenía como referente a Apolos, y Apolos no era un mal referente. Después dice Pablo, ni qué hablar de Pablo. Pablo era un muy buen referente en la iglesia. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre que había entregado, había arriesgado su vida por Jesús. Pablo era un hombre de Dios. Y después él dice y cita a Cristo. Que algunos dicen, yo solo sigo a Cristo. ¿Sabe que en esa frase hay un riesgo? Porque yo conozco personas que no van a una iglesia porque dicen esto. Es que yo solo sigo a Cristo. Y en la parte positiva, pues podemos decir, sí, está bien, porque realmente nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Así que la iglesia tenía buenos referentes, claro, chéverísimo. Dios quiera que en medio de nuestra congregación tengamos buenos referentes, personas de buen testimonio, que ejerzan su liderazgo con transparencia, con santidad, con amor, con fruto en su vida. Dios levante ese tipo de referentes en la iglesia bíblica berea. Pero ¿sabe una cosa? No había forma de cuestionar ese liderazgo. Es decir, ellos no eran líderes cuestionables. Dios ha colocado en su voluntad a personas de carne y hueso a quien lleven el liderazgo en su iglesia. Pero deben ser personas irreprensibles de buen testimonio. Y claramente, insisto, ese no era el caso del liderazgo en Corinto. No era así. Claramente habían personas de buen testimonio. Habían personas de fruto. ¿Cierto? Ahora, mire este segundo aspecto. Y es que cuando nosotros vemos esta división en la iglesia de Corinto, también nos debe llamar a algo. Y es a que Dios nos pide como iglesia a que tengamos cariño y respeto en una medida justa sobre los líderes en una congregación. Mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice la Escritura, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Creo que Pablo está mostrando a la iglesia tesalónica que sí es importante que los líderes en la iglesia reciban cariño, reciban respeto, reciban ánimo, que la iglesia valore el trabajo de liderazgo en la iglesia. Me parece que es un punto importante.
Porque, miren, aunque hay cosas que no se ven tras las bambalinas, pero hablemos, por ejemplo, de la preparación de una clase para los niños. ¿Sabe usted que las maestras invierten tiempo en su semana, oran, elaboran manualidades? Y eso es algo que, miren, le quiero decir una cosa. Hubo una pequeña reflexión que tuve acerca de la salida de los niños el domingo pasado, y es que prácticamente yo diría que casi la iglesia de los niños está creciendo más que la de adultos. Es un detalle muy interesante. Así que miren que Dios se está moviendo también en los niños. Yo no sé si usted sabe, pero aquí hay niños que llegan solos, sin sus padres. A la iglesia llegan niños sin sus mamás, sin sus papás. Y ese grupo hermoso está creciendo. Está creciendo. Y eso también se ve como un fruto de ese trabajo también, de las bellas maestras. Yo le digo a mi esposa en nuestras charlas profundas mientras comemos, le digo, uy amor, para mí uno de los ministerios más fuertes, o sea, que de verdad me quito el sombrero, ustedes son muy fuertes, en serio, porque enseñarle a un niño no es tan fácil como enseñarle a un adulto, pero ustedes hacen un trabajo excepcional, y de verdad quiero aprovechar para que las maestras sepan que valoramos su trabajo, que es maravilloso lo que hacen y muy bello. El domingo pasado salieron al parque, tuvieron un evento muy chévere y veo que Dios está haciendo algo. Esos niños en un futuro, quiera Dios que sean grandes influyentes en su sociedad, en su entorno, que sean hombres de Dios, niñas de Dios, que sean mujeres que amen a Dios, que también tengan un liderazgo. Nosotros no sabemos, pero de ese grupo de niños Dios está haciendo algo. ¿Hay alguien aquí que haya conocido al Señor estando o que se haya levantado en la iglesia infantil? Levante la mano. Imagínate. Mira, Isa. Y es bello eso. Es bello eso. Entonces, hoy en día están aquí. Y eso es una bella reflexión. Y debemos valorar el trabajo que hace el liderazgo en la iglesia. Los chicos de alabanza. Ellos ensayan los viernes. Un viernes donde la gente está, tal vez de pronto puede divirtiéndose sanamente, pero ellos vienen un viernes, están aquí desde las 6:30 casi hasta las 9 de la noche ensayando. Entonces es un trabajo adicional. Los servidores, todo. Yo también tengo que preparar los sermones, consejería, todo el tema. Entonces, hermanos, esta obra no se hace así porque de repente todo sale bien. No, hay un trabajo detrás de eso y creo que es importante que como iglesia y como creyentes valoremos eso. Es importante. Por favor, les suplico que se haga algo por nosotros. Ore por nosotros. Una oración es tan importante, iglesia. Ore por nosotros. Ore para que el Espíritu de Dios guíe cada decisión. Que podamos hacer las cosas como Él quiere. Hay un pastor que se llama Paul Washer y Paul Washer, refiriéndose al tema del manejo del liderazgo y la iglesia, él da un ejemplo que a mí me parece es bastante fuerte, pero quiero traerlo hoy a sus oídos. Y él dice, haga de cuenta que hay un hombre que tiene una esposa, la cual ama con todo su corazón, pero por cuestiones de trabajo tiene que irse de viaje durante un mes. Y entonces él llama a su mejor amigo y le dice, por favor, cuida a mi esposa. Ella es mi tesoro más importante. Te suplico, cuida, instrúyela, quiero que estés con ella y que lo que necesite tú estés ahí. El amigo dice, claro, yo la cuido, y entonces este hombre se va de viaje. Pero durante ese periodo, este hombre empieza a decirle a la esposa, oye, ¿qué tal si empiezas a maquillarte diferente? ¿Qué tal si empiezas a usar otro estilo de ropa diferente? ¿Qué tal si empiezas a hablar de forma diferente? ¿Qué tal si ahora salimos y quiero que conozcas otras personas? Resulta que cuando el esposo llega después de ese viaje, encuentra a su esposa totalmente distinta. Y él le dice, amor, ¿qué te pasó durante este mes? Has cambiado mucho. No te pareces en nada a esa mujer bella que yo admiraba antes de irme de viaje. Has cambiado bastante. Y entonces se da cuenta que su amigo ha sido el autor de esa idea. Empezó a modificar a su esposa. Cuando nosotros entendemos que la iglesia es la esposa de Cristo, nosotros no debemos darle a la esposa, a la prometida del Señor,
nada diferente de lo que a su rey le gusta de ella. Nada diferente. Por eso insisto, y esa es mi oración, no vamos a dar nada diferente de lo que está en la palabra de Dios. No vamos a dar nada diferente, porque es lo que Dios ha dispuesto para embellecer su novia, hasta que Él regrese por ella. Pero mis hermanos, valoremos entonces ese trabajo que hace el liderazgo. Ahora, podemos decir, no, yo solo sigo a Cristo, pero es que Cristo trabaja por medio de la iglesia. A través de personas imperfectas, sí, y tendría yo que levantar mi mano de primeras para decir, soy el primero que me equivoco, porque no somos perfectos. Pero valoremos a quienes Dios ha colocado en el liderazgo para guiarnos espiritualmente. Manifestémosles nuestro aprecio, hagámosles saber a esas personas qué buen trabajo estás haciendo. Valoro que estés ministrando a nuestros hijos, por ejemplo, mamás y papás. Chévere que le digamos eso a las maestras, oye, valoro estos minutos en que tú estás con nuestros hijos y que los estás instruyendo en el camino del Señor. Sería maravilloso, sería bonito, ¿verdad? Los de alabanza que podemos decir, oye, gracias por liderarnos en ese tiempo en que adoramos a Dios. En fin, reconozcamos ese servicio. Ellos son seres de carne y hueso, sin duda alguna, que también tienen sus luchas espirituales. O sea, una de las cosas que para mí es más complejo es vencer a veces nuestras propias luchas y a veces estar aquí. A mí me ha pasado que a veces debo dar consejería y ese día no estoy para hacerlo, pero sin embargo digo, Señor, es mi deber. Y entonces dispongo el tiempo, oro y escucho a la persona. Pero somos personas que también tenemos nuestras luchas, somos seres de carne y hueso. Le hace mucho bien cuando la iglesia le hace saber a sus líderes que son valiosos y que su trabajo es importante. Así que eso es una buena cosa que tengamos en cuenta. Tercer punto. El problema es cuando en nuestro corazón permitimos que un líder sea más relevante que Cristo mismo. Miren que estoy yendo hacia los dos puntos para que tengamos equilibrio. Estoy diciendo que tengamos amor, respeto, que valoremos a ese líder. Pero ahora vayamos al otro extremo. Es cuando esa persona se convierte en más importante que Cristo mismo. Y ese extremo también es muy peligroso. Uno, cuando no es valorado el trabajo del líder. Pero segundo, cuando es puesto en tal lugar que ya no es importante Cristo, sino esa persona. ¿Me voy a entender? Creo que debemos tener un cuidado en ese equilibrio, porque esto sí que hace daño a la iglesia. Cuando, por ejemplo, llegamos al punto de que seguimos sus enseñanzas, pero ya no importa si está de acuerdo o no con la Biblia. Peligroso ese extremo. Cuando lo seguimos y ya no cuestionamos sus mensajes, no miramos, oiga, esto sí es de Dios, no es de Dios, para no con una lupa para siempre decir lo malo, sino decir, oiga, sí, de pronto podemos tener cierta diferencia, pero es importante que tengamos ese equilibrio. Cuando inclusive nuestra lealtad hacia ellos está por encima de la lealtad y la honra que le debemos a Dios. Es un grave extremo. Es un grave extremo. Hay lugares donde los pastores son ovacionados como si fueran Dios. Dios nos libre de eso. Mis hermanos, qué extremo tan peligroso. Extremo tan peligroso. ¿Usted se acuerda lo que pasó en el Éxodo con el becerro de oro? Imagínense, déjenme le cuento rápidamente, el pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud y habían visto la mano dura de Dios contra los enemigos, las plagas, los juicios de Dios, la nube, el mar había sido abierto, pero ahora había llegado el momento en el que Dios, a ese pueblo que había sido comprado por su mano poderosa, era el tiempo en que recibieran los mandamientos. Dios llama a Moisés para que suba al monte. Moisés está en el monte durante unos días, pero paralelamente, mientras Moisés estaba con Dios, Aarón, al ver que Moisés se demoraba, le faltó carácter y dijo, voy a hacer algo, les voy a dar algo para que se entretengan. Y edificó un becerro de oro para que el pueblo lo adorara, y entonces no extrañara a Moisés. Hoy en día, yo creo, le digo con mucho respeto, a veces algunas
denominaciones han hecho de sus líderes un becerro de oro. Y con el perdón de la Iglesia Católico Romana, pero a veces decimos, mire como el Papa, pero déjenme decir que en la Iglesia Cristiana hay muchos de ese corte, donde los aman como si fueran, mejor dicho, sus sermones ya no tienen una dirección bíblica, a veces son sermones totalmente alejados de la Biblia y no pensamos ni decimos, no, pero si lo dice él debe ser así, eso no importa. No, la autoridad en las cosas de fe siempre es y será la palabra de Dios, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier persona. Entonces debemos cuidarnos de ese extremo, porque cuando en nuestro corazón permitimos que un líder sea más relevante que Cristo, déjeme decirle que tarde o temprano nos vamos a hastiar de la vida que decimos llamar cristiana. Si seguimos a Cristo jamás nos cansaremos, jamás va a ocurrir eso. Y no permitamos que ningún líder en nuestra vida ocupe el lugar que solo Dios merece. Nunca le demos ese lugar a nadie, porque ese lugar es solo del Señor, solo de Él. Cuarto aspecto, y es que un líder debe seguir el modelo de Juan el Bautista. Hemos hablado de lo que el creyente como tal debe tener en cuenta acerca de sus líderes. Pero mire que el líder también tiene una responsabilidad. ¿Qué hizo Pablo cuando quiso ser, cuando en Atenas lo iban a adorar como un dios? ¿Se acuerda qué hizo Pablo? Pablo no permitió eso. Pablo se rasgó las vestiduras y dijo, pero ¿por qué hacen eso? Somos hombres, le decía Pablo a esas personas. Pues quisieron adorarlo como un dios. Pablo no permitió eso. Un hombre de Dios, un líder de Dios, le da asco recibir reverencia y honra que no pertenecen a él sino a Dios. De verdad que eso nos tiene que dar pánico, mis hermanos. Si por la misericordia de Dios, porque yo sé que puede pasar, Dios puede usar a un líder de una forma extraordinaria. Porque es así. Es así. Hay personas a quienes Dios usa de una forma extraordinaria. Pero jamás, con todo y que Dios en su misericordia decida usarnos de esa manera, jamás permitamos que la gente ponga su mirada en nosotros. Jamás, jamás. Siempre digamos, la gloria sea a Dios. La gloria sea a Dios. No, fue Dios quien lo hizo. Mira cómo Dios derramó de su poder. Dios. Hagámonos a un lado. Porque esas luces no pertenecen a nuestro show. Para nada. Hagámonos a un lado. Tengamos reverencia ante eso. Total reverencia. Porque un día seremos aplastados por la desaprobación de la gente. Cuando uno permite que ese liderazgo sea construido en ese principio, hay un momento en que toda esa pirámide se cae y el totazo es tenaz, tenaz. Ahora, mire cómo era el modelo de liderazgo de Juan el Bautista. Me encanta esto, es algo bellísimo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículos 25 al 30. Juan 3, 25 al 30. Y dice la escritura, surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué bello esto. ¿Sabe? Este es un modelo hermoso de liderazgo en la iglesia. Que Dios nos dé corazón para poder adaptar esto a nuestra vida. Mire, Juan se alegró de que las personas siguieran a Jesús. Eso es lo más importante. Si la gente no te sigue a ti, pero está siguiendo a Jesús,
Eso realmente es lo importante. Eso es lo importante. Juan aclaró que él no era el Mesías. Él solamente era un hombre que estaba para prepararle el camino. Me gusta que él lo diga, no, ¿cómo se les ocurre? Yo no soy el Mesías. Juan por ahí también dice, no soy digno ni siquiera de encorvado desatarle las sandalias. Dijo él, no soy digno ni de eso. Yo no soy el Mesías. Yo no soy. No puedo llegarle ni a los tobillos siquiera. Yo solo estoy para prepararle el camino. Un líder como Juan prepara el camino. Es un preparador de caminos. Es un preparador para que los corazones se encuentren con Jesús. Es un modelo muy bello. Juan también nos enseña que se alegra como aquel que ve a su amigo casarse con la novia que siempre amó. Uf, qué hermoso esto, mis hermanos. Qué hermoso es. Juan se alegró de ver eso. Me gusta ver que la iglesia va en pos de su amado. Me gusta ver cómo Jesús está cumpliendo su propósito y el Señor tiene contentamiento y tiene deleite porque Él está preparando a su novia para las bodas del Cordero. Eso es lo que a Juan le alegraba. Se alegraba de ver a su amigo casarse, que algún día se iba a casar. Se alegra de eso. Es decir, que un líder como Juan se alegra de los éxitos de Dios. Se alegra de los éxitos de Dios. Cuando Dios llega a un corazón, cuando Dios llega a una familia, cuando Dios transforma una comunidad, cuando Dios está llamando a una nación al arrepentimiento, un líder se alegra de los éxitos de Dios. Se alegra de los éxitos de Dios. Y finalmente Juan nos enseña que Él está complacido con algo y Dios nos ayude con esto. Juan estaba complacido con que Jesús tuviera más importancia y que Él menos. Qué bello esto. Mis hermanos, Dios nos libre de verdad de que si alguno de ustedes Dios le da un liderazgo o relevancia como persona cristiana, no permita que las luces reposen sobre usted. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Él. Porque es bueno que Él brille más, que Él sea más relevante. Y cada día yo, mucho menos. Mucho menos. Más de Él, menos de mí. Más de Él, menos de ti. Más de Dios es lo que necesitamos. Ese es el modelo de liderazgo de Juan el Bautista. Lea conmigo ahí en Corintios, donde estamos, el versículo 13, donde Pablo hace una acotación muy interesante. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. La acotación que Pablo hace es muy interesante, porque a pesar de que Corinto estuviera siguiendo a varios líderes, no es el plan de Dios que la iglesia esté dividida en ese sentido. Cristo no está dividido. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es su cabeza. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice algo que me parece interesante. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Pensemos si a veces estos líderes que seguimos fueron a la cruz por nosotros. Y por más que lo hicieran, su sacrificio sería totalmente insuficiente para llevarnos a la gloria de Dios. Por eso Pablo insiste, yo no fui crucificado por ellos. ¿Por qué? Porque ninguno tiene poder para que su muerte sea eficiente para salvar. Ninguno. Por más bueno que sea. Ninguno. Solamente Jesús. Solamente Jesús. También dice Pablo, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Porque Pablo no tiene poder para dar una vida nueva. Pablo no tiene ese poder. Pablo solamente está administrando el poder que Dios le confirió. Pero ninguno de nosotros, yo no tengo poder para darle vida nueva a usted, ¿sabes? Yo no tengo ese poder. Solamente Dios puede cambiar su corazón. Solamente Dios tiene poder para cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, de darnos una nueva vida. Solo Él.
No podemos entonces, por nuestra propia cuenta, generar en un alma el maravilloso milagro del nuevo nacimiento. No podemos hacerlo. Y Pablo no podía, Pedro no podía, Apolos no podía. Entonces, ¿qué llamado hace Pablo a la iglesia de Corinto? Vea el versículo 10, por favor, ahí en 1 Corintios 1. Pablo dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. El mandato del Señor para la iglesia es que vivamos en armonía los unos con los otros. Vivir en armonía tiene un detalle interesante. Yo quiero que usted mire a su alrededor y usted se dé cuenta que todos estamos vestidos de forma diferente. Y la pregunta es: ¿puede haber armonía cuando todos tenemos gustos diferentes? Sí, ya le voy a explicar por qué. Claro que sí puede haber armonía. Todos tenemos formas a veces de actuar, de pensar, pero hay algo en lo que debemos estar claramente unidos, y es en quién es Cristo. En eso debemos tener armonía. ¿Quién es Cristo? Y que es a Él a quien debemos seguir todos. Todos debemos estar enfocados en eso. Es que quiero que Cristo sea exaltado en mi vida. Quiero exaltar a Cristo en nuestras conversaciones. Quiero exaltar a Cristo en los tiempos en que podemos compartir. Así que podemos tener armonía los unos con los otros a pesar de que seamos tan diferentes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Espíritu de Dios nos da. La unidad ha sido dada por el Espíritu de Dios. Ha sido dada por el Espíritu de Dios. Y la iglesia no debe dividirse en favoritismos. Si Dios levanta, por ejemplo, nuevos predicadores en la iglesia, puede darse cierta resistencia, ¿verdad? La gente: no, pues yo siempre escucho al pastor. No, esa no es la voluntad de Dios. La idea es que todos, por ejemplo, que Dios levante gente en el servicio, en la predicación, en la iglesia infantil, en la alabanza, que podamos ver que Dios está haciendo su obra, porque es que Dios hace su obra en nuestros corazones. Pero no nos dividamos en favoritismo. Demos gloria a Dios cuando Él esté usando a otras personas. Demos gloria a Dios cuando Él esté usando a otras personas. Tengamos entonces todos un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. ¿Cuál debe ser el propósito entonces de nosotros como iglesia? ¿Cuál cree usted que debe ser ese propósito? Y ya estoy terminando. Escuchen sus opiniones. ¿Cuál debe ser el propósito que nos debe unir a todos como iglesia? Cristo, ¿verdad? Cristo. Cristo y su exaltación. Que Cristo sea exaltado. Eso nos debe unir como iglesia. Por ejemplo, mire este otro propósito. Que Cristo sea conocido donde estamos ubicados. Que Cristo sea conocido. Otro propósito que nos debe unir como iglesia. Que todos seamos transformados por Él. Todos. Otro propósito, que seamos santos como Él es santo. Mire que son propósitos comunes. Y creo que en eso debemos siempre estar centrados. ¿Sí? Él es el que hace todo posible. Así que es necesario que tengamos un enfoque correcto del liderazgo en la iglesia. Y para ello necesitamos ser creyentes más llenos del Espíritu Santo, dispuestos a conservar la unidad que Él nos dio en su verdad y amor. Esforcémonos por preservar la centralidad de Cristo en nuestra vida congregacional. Cristo es el centro de nuestra iglesia. Cristo es el centro. Y apoyemos a aquellos que Dios esté levantando para realizar labores en la iglesia. Oremos por ellos. Un día puede ser usted. Me acuerdo una época en mi vida en que sí, yo estaba sentado en una silla como está usted hoy, y de repente un día Dios me permitió servirle. Y claro, me equivoqué en todo, cometí errores, pero también aprendí mucho en medio de todo ese proceso. Requerí que personas oraran por mí, me dieran su apoyo.
Así que apoyemos a aquellos. Y si Dios está levantando gente nueva en la iglesia, oremos por ellos. Oremos por ellos. Que Dios los use en gran manera. Que Dios los use en gran manera. Porque el centro de esta iglesia no soy yo, es Cristo. Es Cristo. Y debemos apuntarle a eso. No soy yo, es el Señor Jesucristo. Yo soy un simple mortal, con defectos. Cuando me levanto tengo un mal aliento. Ese soy yo. Soy una persona con errores. Cristo es glorioso. Cristo es hermoso, es digno de alabanza. Él dio su vida por nosotros. Cristo es el Rey de Gloria. Amén. Así que vamos a orar y vamos a meditar en estas verdades. Señor, gracias te damos por este mensaje de la iglesia de Corinto. Hoy entendemos lo importante que es que nosotros veamos con claridad el concepto que tú tienes acerca del liderazgo en la iglesia. A los creyentes les demandas, Señor, que les den aprecio, que les den respeto, pero también que tengamos un cuidado bastante fuerte en cómo los estamos siguiendo. Si no cuestionamos sus sermones, si no cuestionamos su carácter, su fruto, si es evidente en realidad que ha nacido de nuevo, si ese líder a quien yo sigo es una persona que en realidad ha muerto y ha nacido de nuevo, si esa persona está mostrando a Cristo en su diario vivir, Señor, gracias porque hoy nos enseñas lo importante. Señor, gracias porque en Corinto tenían buenos referentes, pero la iglesia se estaba peleando por quién era el más importante, el más fuerte. Y Señor, todos ellos palidecían al lado tuyo, porque tú eres el Rey de Gloria. Señor, que esta iglesia te adore como el único Dios, el único Rey. Señor, ayúdanos, Señor, también a tener en cuenta acerca del modelo de Juan el Bautista. Señor, aquellos a quienes tú les des liderazgo o quienes ya tengan liderazgo, Señor, ayúdales a tener ese modelo claro. Ser personas que, Dios mío, no están interesadas en ser el Mesías. Es más, les da pánico recibir siquiera que alguien piense que ellos pueden ser el Mesías. Señor, que podamos siempre decir, no soy yo, es Jesús. No soy yo, es mi Señor. No soy yo el que salva, es mi Señor. No soy yo el que sana, es mi Señor. No soy yo el que liberta, es el Señor. No soy yo el que cambia corazones, es el Señor a través de su Espíritu y su palabra. Por eso a ti damos la gloria hoy en la iglesia, Señor. Porque para ti es la gloria, el honor, la alabanza, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que por más que un líder sea excelente, amoroso, jamás ese líder tendrá el poder de dar su vida para cambiarme y salvarme. No será suficiente que la muerte de una persona maravillosa que amamos tenga poder para salvarnos. Solo tu muerte, Señor, es digna de salvar a los perdidos. Solo tú fuiste levantado de la tumba y sentado a la diestra de Dios, como señal de aprobación a tu obra. Señor, gracias, porque hoy entendemos esta maravillosa realidad. Señor, entendemos que no podemos bautizar a las personas en nuestro nombre. No es para que nos sigan a nosotros ciegamente. Señor, solo tú tienes poder para dar una nueva vida, Señor. Bendecimos tu nombre. Que hoy en este lugar, Señor, todos unánimes podamos buscarte como nuestra fuente de vida eterna, como nuestra fuente de fortaleza, de santidad, de propósito. Que seamos esa iglesia que se goza y se enorgullece en su Mesías. Señor, qué hermoso es que recordemos esto, Padre. Y gracias, Señor, porque tú no quieres que la iglesia se divida jamás por favoritismos entre líderes. Señor, tú sabes que hemos orado que tú traigas también y levantes líderes en la iglesia, líderes que te amen, líderes que brillen en la sociedad, líderes que quieran amarte a ti y amar la congregación y que quieran poner a tus pies sus dones y talentos. Señor, oramos y seguimos orando por eso, que esta iglesia sea fuertemente influenciada por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios.
Aquellos que tú estás levantando, oramos hoy por ellos. Bendíceles, bendíceles. Cada día úsales más. Gracias, Señor, por cada maestra, Señor, en la iglesia infantil. Padre, que tu sabiduría, tu gracia sea con ellas. Señor, bendice esa labor con los niños. Bendice a los servidores que están en la puerta, que ministran, Señor, y que también atienden las necesidades de las personas durante el culto. Señor, también bendícelas y recompénsales. A los que están en alabanza, Señor, también bendíceles y recompénsales, Señor, por el esfuerzo que hacen, por querer guiarnos a través de sus cánticos a reconocer tu majestad, tus atributos, Señor, y a ministrarte con nuestras canciones. Señor, también doy gracias, Señor, por aquellos que están en el seminario, Señor, a la familia Chávez. También bendíceles por este tiempo tan precioso que ellos han apartado para edificar la iglesia, Señor, a través de esos conceptos tan importantes y vitales para la iglesia. Sea tu gracia y tu bendición con ellos, Señor, en todo lo que emprendan, y sígueles dando sabiduría, Señor, y luz en todas las cosas, Señor. Bendíceles. Padre, te amamos en el nombre de Jesús y reconocemos hoy que en Berea la gloria es para ti y solo para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de terminar, quiero pedir el favor que las mamitas se pongan en pie. Por favor, todas las mamitas se pongan en pie. Queremos darles un pequeño detalle con mucho cariño en este Día de las Madres, así que Isa va a estar pasando, dándoles un pequeño detalle con mucho amor a cada una de ustedes. Que sean bendecidas, que Dios alegre sus corazones, que Dios alegre su entrar y su salir, que Dios escuche sus oraciones, aquellas peticiones que están ahí en su corazón, que sea Dios respaldándoles, que sea el Señor sorprendiendo. Así que, mientras aquí más falta. Gracias, Isa. Muy bien. Con mucho gusto. No sé si alguien vamos a orar por ustedes. Vamos a hacer una oración de cada mamá. Cada mamita reciba su regalo, por favor. Muy bien. ¿Falta alguna mamita que no le hayamos dado su regalo? No levante la mano si está aquí. Falta Levito. No puede haber una mamá sin su regalo. Por favor. Vamos a orar por ustedes. Cierra tus ojos y vamos a orar por cada mamá. Señor, tú conoces cada necesidad que hay en ellas, Padre. Y Señor, como lo hemos hablado hoy, tú eres el Dios de cada mamá en esta iglesia, Señor. Y tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios sanador. Tú eres el Dios restaurador. Tú eres el Dios que lo provee y lo suple todo, Señor. Amado Dios, amado Rey, te pido con todo mi corazón, bendice a estas bellas madres en la iglesia. También aquellas que están desde casa también sean bendecidas. Señor, bendice a mi mamá, bendice a mi bella esposa. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice a mis cuñadas. Bendice, Señor, a cada mamita que está aquí, Señor. Bendito Dios. La gloria de Dios sea con ellas. En el nombre de Jesús, te pido que renueves hoy tu espíritu en ellas, Señor. Pon aceite en sus lámparas. Pon aceite en sus lámparas, Señor. Y hoy renuévalas de una forma especial, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de tener estas bellas madres entre nosotros. Y gracias, Señor, por cada familia y por cada persona que ha estado en esta reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz día para todas las mamás. Bueno, finalmente, aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas, que sea Dios bendiciéndoles y gracias por su apoyo. Por lo demás, quedamos despedidos. Recuerden que ahorita tenemos la tercera lección del seminario, que está interesantísimo, que se lo pierdan. Y Dios les bendiga a todos y un abrazo para todos en casa.